Hola, mi nombre es Efraín Burgos Campos y les voy a hablar sobre los conceptos básicos de metacognición. El principal objetivo de todo profesor es que sus enseñanzas sean aprendidas por sus alumnos. En muchos casos no se producen esos aprendizajes deseados, o cuando menos no se producen de la forma adecuada. De forma general, decimos que se ha realizado aprendizaje cuando se produce un cambio o modificación en nuestra conducta debido a la experiencia. Las teorías conductistas del aprendizaje se diferencian de las cognitivas a la hora de determinar en qué aspectos de la persona ha tenido lugar el aprendizaje. Para los conductistas, el aprendizaje supone un cambio en la conducta, en su manera de actuar ante diversas situaciones. Centran su atención fundamentalmente en la conducta observable y en los cambios producidos en ella. Sin embargo, los psicólogos cognitivos afirman que el aprendizaje es un proceso interno no observable directamente, que contribuye a un cambio en la capacidad de la persona que le hace responder de una determinada manera ante una situación. El cambio observable de los conductistas es resultado del cambio interno que ha tenido lugar la persona. En contraposición a los conductistas, los cognitivos tienen gran interés por variables no observables como el pensamiento, la creatividad, el sentimiento, la intención, etc. Las estrategias de aprendizaje son los métodos utilizados por el sujeto para lograr el aprendizaje. El tema de las estrategias de aprendizaje ha sido abordado por diversos autores, haciéndose distintas clasificaciones. Algunas de ellas son las que voy a mencionar a continuación. Una clasificación muy clara es la que realiza Pozo. Esta clasificación la realiza atendiendo al tipo de aprendizaje, la estrategia utilizada, la finalidad u objetivo y la técnica o habilidad. Destaca principalmente dos tipos de aprendizaje. El primero de ellos es el asociativo, que es cuando se pretende recordar literalmente la información sin introducir cambios estructurales. Y el segundo es el aprendizaje por reestructuración. Este se da cuando se pretende reorganizar y o elaborar la información. Para cada tipo de aprendizaje se utilizan diferentes estrategias. Otra clasificación muy interesante es la que ofrecen Mayor, Suengas y González, en la que a diferencia de la clasificación de Pozo, introduce otras variables como la motivación y la emoción, que a pesar de no ser directamente observables en la conducta, influyen en gran medida en los resultados del aprendizaje, como lo podemos ver aquí en esta tabla. La clasificación la realiza tomando como base tres componentes principales del aprendizaje: conocimiento, motivación y metacognición. Pero la pregunta es, ¿qué es la metacognición? Para definir metacognición, primero debemos conocer los conceptos de pensamiento y conocimiento. El pensamiento es una actividad mental no rutinaria que requiere esfuerzo. Sin embargo, el conocimiento se refiere a la adquisición de comprensión de las cosas y está integrado en los procesos psíquicos. Por lo tanto, podemos concluir que metacognición es el conocimiento del propio conocimiento. El conocimiento metacognitivo es el conocimiento sobre el conocimiento y el saber, e incluye el conocimiento de las capacidades y limitaciones de los procesos del aprendizaje humano. La, la, las ideas fundamentales del concepto de metacognición son metacognición del conocimiento y el saber, conocimiento de los procesos del pensamiento y necesidades de las habilidades metacognitivas. Resumiendo, metacognición en dos palabras es conocimiento y regulación. Conocimiento del propio conocimiento, que implica ser capaces de conocer el funcionamiento de nuestra forma de aprender, comprender,
y saber e igualmente conocer los procesos del pensamiento. Y regulación se refiere al control y organización de las estrategias y habilidades metacognitivas. Cuando hablamos de modalidades metacognitivas, el término modalidad se refiere a clases de, así que aquí nos referiremos a clases de metacognición. Y aunque la clasificación puede ser más extensa, nos centraremos en las que mencionaré a continuación. La primera de ellas es la metamemoria, que se refiere al conocimiento que tenemos en nuestra propia memoria. Aquí hace referencia a todo lo que conocemos de nuestra memoria. Seamos o no capaces de recordar alguna cosa, nuestras capacidades y limitaciones memorísticas, como poder controlar el olvido. También tenemos la metaatención. Se refiere al conocimiento del funcionamiento y de las variables que afectan y controlan la atención. ¿Qué debemos hacer para atender? ¿Cómo evitar distraernos? ¿Cómo controlar la atención? Son preguntas que somos capaces de contestar cuando tenemos conocimiento de nuestra atención. También se encuentra la metacognición. Esta nos sitúa en el conocimiento de nuestra comprensión. Y por último, tenemos el metapensamiento, que es el conocimiento del pensamiento. Las habilidades metacognitivas corresponden a la gestión de la actividad mental. Las ponemos en marcha para controlar y dirigir nuestro pensamiento y como consecuencia de ello, nuestra conducta. Sus principales características son: la primera es que es relativamente inestable, es decir, no son fijas e invariables, sino que el sujeto las puede ir modificando, desarrollando y ampliando a través de la tarea, de su experiencia y de su maduración. Una segunda característica es que puede ser no verbalizable. Se puede dar el caso, especialmente en los más pequeños, que el sujeto esté utilizando una habilidad metacognitiva, pero no sea capaz de verbalizarla, porque ni siquiera puede ser consciente de ella. Y la última característica es que no es necesariamente constatable. Si el sujeto no es consciente de la habilidad metacognitiva, no podrá verbalizarla ni constatarla al no poder hacerla explícita a los demás. Para el desarrollo de las habilidades metacognitivas, se trata de conseguir que el sujeto sea capaz de utilizar adecuadamente o hábilmente su conocimiento, de forma que lo utilice en la resolución de tareas y para la mejora de su propio conocimiento. Y la forma de conseguirlo será mediante el desarrollo de sus habilidades metacognitivas. Pero, ¿qué puede y debe hacer para desarrollar estas habilidades en los alumnos? En primer lugar, trabajando las distintas habilidades metacognitivas, como las que mencionamos anteriormente, que son metamemoria, metaatención, metacomprensión, metapensamiento, metalenguaje, metalectura, metaescritura, etc. Y en segundo lugar, desarrollar habilidades de planificación, predicción, regulación, control, verificación, estrategias. Las estrategias metacognitivas son herramientas que ayudan al sujeto a tomar conciencia de su proceso de aprendizaje, haciéndolo capaz de autorregularse dicho aprendizaje. Algunas características destacables de las estrategias metacognitivas son el uso. En el proceso de aprendizaje de forma consciente o inconsciente, siempre se hace uso de estrategias, pudiendo ser los resultados más o menos satisfactorios. Otra característica es el aprendizaje, ya que para poder ser aprendidas necesitan ser enseñadas de forma adecuada. Una más es la consolidación. Para que se adquieran, apliquen y consoliden las estrategias, necesitan unos contenidos específicos. También tenemos el control. El control metacognitivo supondrá un autocontrol de aprendizaje. Y por último, tenemos la transferencia. Una vez adquiridas, estas estrategias pueden transferirse a otras situaciones
y contenidos distintos. Ya para terminar, ¿qué beneficios obtiene el alumno con la utilización de estrategias metacognitivas? Pues con la utilización de estas estrategias se consigue que el alumno aprenda a reflexionar sobre su manera de aprender, tenga mayor conocimiento del proceso de aprendizaje y por último sea capaz de realizar un diálogo interno que lo ayude a autorregularse. Por su atención, gracias.